Buenas tardes, amigos, hermanos. Nuevamente damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, por estar acá y poder compartir el mensaje del Evangelio, ese mensaje que se nos ha sido dado para anunciarlo, el Evangelio, que es el mensaje único, central de las Escrituras, cuyo contenido es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para predicar el Evangelio se encuentra en las Escrituras, dice Pablo. Dios había prometido por sus profetas en la Santa Escritura este mensaje que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esta buena noticia que nos salva de nuestra condición, nos salva de las consecuencias que acarrea nuestro pecado. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona que no ha creído en Cristo. Sofonía 1:18 dice: ni su oro ni su plata podrá salvar al hombre de la ira del Señor. Sofonía dice que debemos meditar. Medita, oh nación sin pudor, o medita, hombre, que no tienes anhelo por Dios, deseo por Dios. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como un tamo, y el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscar a Jehová antes que el día de la ira venga. Romanos 5:9 dice que reconoce la ira de Dios que está por causa del pecado. El pecado acarrea condenación, separación de Dios. Y el hombre, desde Adán en adelante, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros le hemos fallado a nuestro Dios. Así dicen las Escrituras, que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Ni aun los ángeles dice que son limpios, sino que Dios halló necedad en ellos. ¿Cuánto más los que habitan en casa de barro? Ni los cielos son limpios delante de sus ojos, dice Dios, cuánto menos el hombre, que es abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Así Dios nos describe a nosotros, a sus criaturas, al hombre. Hay una pregunta en Isaías 64:5. Dice: ¿acaso podremos ser salvos, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras como trapo de inmundicia? Nuestras mejores obras como trapo de inmundicia. Caemos todos nosotros como la hoja y somos arrastrados como por el viento, dice. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Y no hay quien se apoye en Dios, no hay quien busque a Dios. Así también dirá Pablo a los romanos: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y las Escrituras nos enseñan que estamos condenados por causa de nuestro pecado. Pero el mensaje glorioso, este mensaje de buenas noticias, nos dicen que el hombre y la mujer, el joven, la jovencita, puede solo salvarse por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios que es en Cristo, el Hijo de Dios. El hombre puede salvarse solo a través de Cristo y reconciliarse con Dios solo a través de Cristo, por lo que Él es y por lo que ha hecho. Pues Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo
el que cree en el Hijo. ¿Qué debemos creer del Hijo? El mismo Señor dijo. El Señor dice, si ustedes no creen lo que yo soy, en vuestros pecados moriréis y donde yo estoy, vosotros no podéis estar. Eso el Señor le dijo a los religiosos, a los fariseos, de aquello cuando Él estaba en este mundo. Si ellos no creían lo que Él decía acerca de sí, de Él mismo, ellos iban a morir en sus pecados. Creer en Jesucristo es creer lo que Él dice acerca de sí mismo, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios y que Él es igual a Dios, igual al Padre. Tiene naturaleza divina, porque en Él, dice Pablo, habita toda la plenitud de Dios. Todo lo que está en Dios está en Él. El escritor a los hebreos nos dirá que Dios nos ha hablado en estos postreros días, en estos últimos días, en estos días, desde el momento que Cristo vino a la tierra, nos ha hablado en su Hijo, a quien dice constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el creador de todas las cosas, de las que hay en los cielos y de las que hay en la tierra. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos a Jesucristo, conozcamos el regalo que Dios nos ha dado. El Señor Jesucristo le dijo a una mujer allí en Juan 4, le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría. Y Él te daría. Pablo, también allí en Atenas, predicando a los atenienses, él se levanta allí en el Areópago diciéndole, varones atenienses, observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, encontré también un altar que tenía esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, y tampoco es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Él es el que da vida, aliento. Vida, aliento. Dios quiere que nosotros le conozcamos y conozcamos a su Hijo, quien lo revela, quien le da a conocer. Porque Jesucristo nos da a conocer a Dios, el Padre. Eso dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito que está junto al Padre es quien lo ha dado a conocer. Y Dios quiere que conozcamos a su Hijo, el don, que es el único que nos puede salvar por lo que Él es y por lo que ha hecho. El único que nos puede salvar de la condición en que nos encontramos delante de nuestro Dios, el cual es santo y justo. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo, y en su justicia Él tiene que condenarnos por causa de nuestro pecado. Pero su amor, su misericordia, ha provisto esta salvación, ha provisto una salvación. Y la salvación está al alcance de todo, está a disponible de todo. Y solo la podemos hacer la nuestra, la podemos apropiar creyendo en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para eso debemos conocerle, para poder colocar nuestra fe en Él. También dice Pablo en Romanos 10 que el pueblo de Israel tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme, no era basado al conocimiento bíblico, podemos decir. Ellos ignoraban la salvación, ignoraban la justicia de Dios y procuraban establecer su propia justicia. Ellos querían salvarse a su propia manera y no se sujetan a la salvación de Dios. Parafraseando el texto de Romanos 10, capítulo 2 en adelante. Así también hay muchos que buscan a Dios, tienen celo, tienen anhelo de acercarse a Dios, pero se acercan a su manera. Se acercan a su manera o a la manera de la religión.
pero no se acercan a la manera de Dios. No buscan la salvación a la manera de Dios. Y Dios dice que hay una sola forma, hay una sola manera para ser salvo. Y es por su gracia, que es en Cristo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, vida eterna. Juan dice, esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo allí en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo nos dice qué es lo que es la vida eterna. En otras palabras, la vida eterna es tener una comunión con el Dios, una comunión con el Señor. Para tener una comunión con el Señor, el problema de nuestro pecado debe ser solucionado. Y nosotros no podemos solucionar ese problema de pecado, del pecado. Y ningún hombre puede solucionar nuestro pecado, dice Salmo 49. Ningún hombre puede redimir el alma del hombre, porque el precio es alto y ningún hombre lo puede lograr. Ningún hombre, ningún ser humano puede lograr. Entonces, ¿quién soluciona el problema del pecado? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién está capacitado para hacerlo? Solo hay uno, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Él es divino. Él es eterno, pero también es hombre. Es un hombre. El escritor a los Hebreos dice que como sus hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Él participó de lo mismo. Porque Él dice que no socorrió, Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Podemos decir a la descendencia del hombre, a nosotros, a la humanidad. Y para eso, dice, tenía que ser semejante en todo en nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en cuanto a lo que se refiere a Dios, para expiar nuestros pecados, para ofrecer sacrificio y expiar nuestro pecado. Y así es, el eterno Hijo de Dios un día viene a este mundo y toma un cuerpo humano, el cual Dios le preparó, según Hebreo 10:5, Dios le preparó un cuerpo, y cuando Él vino a este mundo, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él se ofreciera a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. En sacrificio por nuestros pecados. Jesucristo es divino, Jesucristo es humano. Dos naturalezas en su ser. Esto es muy importante eh, eh, creer, porque así lo dice las Escrituras. Hay, hay, hay religiones o hay sectas que no creen que Jesucristo es divino. Ellos creen solamente que Jesucristo es un hombre. Pero la Biblia dice que ningún hombre puede salvar a otro hombre. Si Cristo, aun cuando fuera perfecto y fuera solo un hombre, Él no podría salvar a nadie. Solo Dios puede salvar. Y Jesucristo es Dios. Él es Dios que se ha hecho hombre, ha tomado nuestra naturaleza. Como dice Juan, en el principio era Cristo, o en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo se hace carne sin dejar de ser verbo, sin dejar de ser Dios. El verbo se hizo carne, se hizo hombre, como uno de nosotros, para venir a tomar nuestro lugar. Y allí en la cruz del Calvario, en esa cruz que conocemos, ¿verdad? A través de películas, vemos eso, pero las Escrituras nos enseñan que allí, en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, que es Dios hombre, Él toma nuestro lugar. Él toma nuestro lugar allí en la cruz. Y Dios, ¿qué hace Dios? Toma los pecados nuestros, toma ese pecado, el pecado nuestro que nos separa de Dios, toma el pecado que nos acarrea castigo, cárcel e infierno, lo carga sobre su propio Hijo, y allí en la cruz del Calvario podemos mirar la cruz y ver a Jesucristo, ver al Hijo de Dios conforme a las Escrituras, cómo Él carga con nuestros pecados, cómo a Él se le cargaron nuestros pecados allí en la cruz. Y cuando Él los carga, Él sufre las consecuencias.
del pecado. Él sufre las consecuencias que yo debía sufrir, la eterna separación de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios. Él sufre allí en la cruz, en esas horas de tiniebla, el juicio, la ira de Dios, la separación entre Dios y el hombre. Él la sufre por causa de nuestro pecado. Y de esa manera, Él soluciona el problema nuestro, que es el pecado. De esa manera soluciona ese problema del pecado. Él quita nuestro pecado. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Nosotros somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios, acarrea castigo, nos impide tener esa comunión con Dios, pero cuando Cristo quita nuestro pecado, ahora nosotros tenemos comunión con Dios, podemos tener esa comunión con nada impide ahora que podamos entrar a la presencia de Dios, nada. Ahora el problema lo tiene Cristo aquí en la cruz y Él sufre el desamparo, Él sufre el castigo. Pero para que esto se haga realidad en nuestra vida, en el pecador, para que esta transferencia se haga realidad, para que nuestros pecados se le imputen a Cristo, y la justicia y santidad de Cristo se nos imputen a nosotros, nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice, creer en Jesucristo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino que aquel que no conoció pecado, Cristo, a él se le hizo pecado, Dios lo hizo pecado, a él se le imputaron nuestros pecados y él fue tratado como si hubiese pecado, para que nosotros, los pecadores, los injustos, fuésemos declarados justos y ser tratados como justos ante Dios. El justo Cristo, dice Pedro, muere por nosotros los injustos para llevarnos a Dios, para que nosotros pudiéramos llegar a Dios, para que la puerta del cielo, que estaba cerrada por causa de Adán, el pecado de Adán, y así también dice que el pecado entró a nosotros por Adán, así que la puerta no solo se cerró para Adán, sino también para todos nosotros. Romanos dice, todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos han pecado. Para que para que la puerta del cielo se pudiera abrir a la presencia de Dios y pasar toda la eternidad en la presencia de Dios y disfrutar del gozo y de la delicia que hay allí, Cristo tuvo que sufrir este desamparo. La puerta del cielo tuvo que cerrarse para el Hijo de Dios, para que la puerta del cielo se pudiera abrir para nosotros pecadores. Pero esto se hace realidad en la vida del hombre, de cualquier hombre, no importa que haya hecho lo que haya sido, como haya sido, si este hombre en arrepentimiento abandona las armas de su rebelión y acude a Cristo por salvación, por perdón, Dios dice que los pecados son perdonados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene comunión con Dios. Comunión con Dios. Pero esa es la manera de Dios, no esa es la manera nuestra, no esa es la manera de la religión. Creyendo únicamente, como dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Porque el que cree en Cristo, en el Hijo, tiene vida eterna, tiene salvación, tiene una esperanza que un día partirá de este mundo para estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que rehúsa, el que no cree, el que rehúsa, el que sigue creyendo a su manera, el que sigue creyendo a la manera de su religión, pero no se apoya, no cree en la manera de Dios, ese hombre, esa mujer, sigue estando bajo condenación, bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios. Ahora, todo aquel que ha creído en Cristo, como dice Efesios dice, por gracia soy salvo, la gracia de Dios es la que nos salva, y el medio, la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no depende de nosotros, es un don, es un regalo que se puede tomar, que es en Cristo Jesús. Por la fe, no por obras, no por obras. Un ser humano será justificado por el bien hacer, por las obras, delante de Dios. Ninguno, sino solo
por gracia, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El creyente salvado va a mostrar su salvación, va a mostrar el fruto de la salvación a través de sus buenas obras. Esas obras que Dios ha preparado, que Dios ha preparado, que Dios ha preparado. Por ejemplo, en Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 en adelante, dice que unos hombres allí, lo de Tesalónica, se convirtieron a Dios, de los ídolos. Ellos adoraban a su manera, pero no a la manera de Dios, no basado en las Escrituras. Pero ellos escucharon al apóstol Pablo y entonces se volvieron de su manera a la manera de Dios. Como dice en el Antiguo Testamento el Señor también, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, vuélvase a la manera de Dios, podemos decir. Entonces estos hombres de Tesalónica se volvieron a Dios, se volvieron a Dios. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera, el cual nos libra de la ira venidera. Si Cristo viene desde los cielos, eso significa que allí en la cruz del Calvario, Cristo no solo murió por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, sino que también resucitó, como lo dice las Escrituras, y así también lo decía en el Antiguo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados, pero también Cristo resucitó. Cristo está vivo. Cristo apareció a los suyos durante 40 días, comiendo con ellos, disfrutando los apóstoles de su presencia, y luego, después de los 40 días, Jesucristo regresa a la casa del Padre. Dios regresa al cielo, de donde había venido. ¿A qué vino el mundo? Él vino a salvar, dice Pablo, pero ya hizo la obra de salvación, y después de haber hecho esa obra de salvación, entregado su vida por sus ovejas, haber entregado su vida a favor de los pecadores, para que los pecadores creyendo en él sean salvos, ahora regresa al cielo, regresa al cielo, y se ha sentado, dice, a la diestra de la majestad en las alturas, y pronto regresará. Esa es la esperanza de todo creyente, de todos nosotros los que hemos creído en Cristo. Esa es nuestra esperanza. El apóstol le llama la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada, el cual se entregó a sí mismo, dice. Se entregó a sí, Él se entregó. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, o deseoso para hacer buenas obras, porque las buenas obras es el fruto de nuestra salvación. Las obras nos salvan. Las obras no salvan a nadie. ¿El hombre es salvo por obra? Podemos decir que sí, afirmar que sí, pero la obra que salva al hombre no es la obra del hombre, es la obra de Dios, es la obra de Cristo, realizada allí en la cruz del Calvario. La obra de Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo. El escritor a los Hebreos dice, es necesario que atendamos a esto, lo que hemos oído. Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande, anunciada primeramente por nuestro Señor, y luego, dice, testificando, dice, Dios, y con los que lo oyeron? Hoy día se sigue testificando de esta salvación que fue anunciada primeramente por el Señor. El Señor comenzó predicando esto, diciendo, arrepentido y creer en el Evangelio. El Evangelio habla de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo y su obra. Él hablaba acerca de Él y de su obra. Una y otra vez le decía a sus discípulos que Él iba a entregar su vida, que iba a ir a Jerusalén y allí iba a ser entregado a los gentiles, iba a ser
escupido, maltratado, iba a morir, pero al tercer día resucitaría. Esta salvación ha sido anunciada primeramente por el Señor, por el Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Atender a estas palabras, atender a estas palabras. La gracia de Dios es la que nos salva. Juan 3:17 dice, Dios no ha enviado a su Hijo al mundo. Dios nos ama, Dios nos amó y ha enviado a su Hijo. Pero no dice para condenarnos, sino para salvarnos, para salvarnos, para salvar a la humanidad. El que en Él cree no es condenado. No irá al infierno, no irá a la condenación eterna. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él, como dice Juan 3:36, y está condenado a una ruina eterna. ¿Por qué? Dice, porque no ha creído. Esa es la razón. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. En el unigénito, en el único Hijo de Dios. Muchos piensan que Dios tiene, que todos son hijos de Dios. Alguien uno pregunta, ¿acaso todos son hijos de Dios? Los religiosos dirán, todos somos hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. Pero ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice Dios en su palabra? Que Dios tiene un solo hijo. Y ese hijo es Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. A Dios nadie le vio jamás, pero el hijo unigénito. Siempre dice el unigénito, el único hijo de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios, somos criaturas del Creador. Pero las Escrituras también nos enseñan, y en Juan 1:12, que todos aquellos que reciben, aquellos que creen en el Hijo, en el unigénito, Dios le da el derecho, el privilegio de llamarle Padre, de ser sus hijos. Y ahora Dios dice, todo aquel que ha creído en Cristo es un hijo adoptado por medio de Jesucristo. Somos hijos, no solamente somos salvados de la ira de Dios, no solo somos, ya no somos condenados al creer en Jesucristo, sino que pasamos a ser parte de la familia de Dios, hijo de Dios por medio de Jesucristo. Y si hijo, dice Pablo a los romanos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo pasa también a ser de nosotros. Y esto es no porque nosotros lo ganamos, sino porque es un regalo de Dios, es por gracia, todo es por gracia. Nada tenemos por nuestras obras, por nuestro hacer, sino todo se nos otorga solo por gracia y a través de Jesucristo. Si usted quiere tener sus pecados perdonados, si usted quiere escapar de la ira de Dios, no ir a la condenación, las Escrituras dicen, Dios dice en su palabra que tienes que creer. Usted tiene que creer en el unigénito Hijo de Dios. Si usted quiere ser adoptado por Dios, pertenecer a la familia de Dios, usted tiene que creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el unigénito de Dios? Dios que se ha manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. El unigénito Hijo de Dios es tan Dios como el Padre y es tan hombre como nosotros. Y debemos creer en Él. Solo Él nos puede salvar, porque solo Él está capacitado para hacerlo. Y lo hizo. Solo Él nos ama tanto que lo hizo allí en la cruz, haciéndose responsable de nuestros pecados, de nuestras fechorías. Y Él sufre por lo que nosotros debíamos sufrir. Que Dios pueda obrar en cada corazón, que el Espíritu Santo pueda seguir obrando con su palabra en cada corazón, convenciendo de la gran necesidad que el hombre y la mujer tienen de esta salvación ofrecida por Dios, que es en Cristo Jesús, y pueda acudir a Cristo por lo que Él es y a ellos, pueda abrazar a Cristo, por así decir, con la fe, para que obtenga el perdón de pecado y el Espíritu Santo pueda ir, el Espíritu Santo pueda sellarle a usted. Si usted acude a Cristo, Dios le enviará su Espíritu y lo sellará. Porque tenemos que creer de verdad, examinarnos si realmente hemos creído. ¿Por qué? Porque Dios dice eso, que examinar nuestra fe, porque podemos estar engañados.
Dios no se confunde, Dios no se equivoca, Él sabe quién le pertenece. Él dice, Él conoce a los que son suyos, Él conoce a quién le dio su espíritu, Él conoce a quién ha sellado, Él conoce quién realmente ha creído en Jesucristo. Él sabe quién le confiesa solo de labios y Él sabe quién realmente ha creído realmente en el corazón. Y eso se va a manifestar a través del fruto. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Perfecto. Muchas gracias, hermano tío Andrés. Muchas gracias por eh, su atención también a todos quienes nos acompañan en esta tarde. Eh, Gracias también al hermano Alejandro por su predicación. Y bueno, para continuar esta instancia de doble predicación del Evangelio, los invito en primera instancia a que me acompañen a Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 17. Reitero entonces, les invito a Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 17, donde les pido que tengan en mente el siguiente título o la siguiente idea. La paradoja del Evangelio, una buena noticia que no alegra a todo el mundo. Eh, y antes de leer el pasaje al cual quiero llamar su atención, eh, les quiero como comentar a modo introductorio algo que quizá muchos de quienes nos acompañan hoy ya saben, y es lo que significa el vocablo eh, euangelion, lo que se traduce al español como evangelio, que es una palabra compuesta donde en el griego koiné, la primera parte de la palabra compuesta significa bueno y la segunda parte agelion significa noticia o mensaje. Entonces ya en la misma definición vemos cómo se trata de una buena noticia o un buen mensaje por definición. Y bueno, más allá de que existen cierto tipo de resultados o noticias que por su naturaleza alegran a algunos y a otros no. Por ejemplo, en el deporte, para no poner ningún ejemplo muy complejo, en donde hay un solo competidor o equipo que sale ganador en desmedro de los otros competidores, le pregunto, ¿qué pasaría si salieran las noticias que se ha encontrado la cura al cáncer? Probablemente sería muy raro encontrarse con alguien a quien no le alegrase dicha noticia. Esto porque, según la Organización Mundial de la Salud, la estadística dice que una de cada 6 personas muere de cáncer, por lo que me atrevería a decir que probablemente la gran mayoría de personas en el mundo tiene al menos un antepasado dentro de 2 generaciones, es decir, los papás y los abuelos, que ha enfrentado alguna forma de cáncer, dada la prevalencia de la enfermedad. Es mi caso. Ahora bien, si cavamos un poco más profundo, podríamos quizás plantear dentro de este caso hipotético eh, el caso puntual en donde alguien pudiese sentirse perjudicado por dicha noticia. Podríamos suponer, por ejemplo, que alguno de los principales accionistas de algún laboratorio farmacéutico que tuviese todos sus huevos en la misma canasta, en este caso en la canasta de los medicamentos eh, útiles en la lucha contra el cáncer, quizá alguna de estas personas se terminaría lamentando al escuchar esta noticia por ver cómo sus productos estrellas pasan a ser obsoletos a la luz de la nueva cura. Y eso es todo un poco lo que quiero que tengamos en mente en esta tarde, que eh, es el caso del Evangelio también, donde objetivamente hablando, según Dios,
es el mensaje que por definición es buena noticia. Y aún así hay muchos quienes reaccionan de manera negativa y que rechazan dicho mensaje, eh, que es el mensaje por medio del cual Dios otorga su favor a pecadores y les muestra su amor. Eh, Así que bueno, sin más preámbulos, vamos entonces al pasaje en 2 capítulo 2, del 14 al 17, donde el apóstol en la carta de 2 está defendiendo un poco su autoridad como apóstol, dado que habían algunos falsos maestros quienes eh, se negaban a someterse a la autoridad del apóstol y además estaban pervirtiendo el evangelio y pervirtiendo el mensaje. Bueno, entonces vamos a leer versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, como les comentaba, en el marco de la defensa de Pablo a la integridad y sinceridad de su ministerio de predicación, eh, y esto dado que algunos falsos maestros lo estaban calumniando, el apóstol Pablo da gracias a Dios por el manifestar a través de su predicación el olor de su conocimiento, que es un grato olor, un olor a vida. Pablo da gracias a Dios porque sabe que al predicar el mensaje que él recibió de la boca misma del Señor Jesús y que luego confirmó con las columnas de la iglesia, cuando dio cuenta junto con Bernabé de lo que estaban enseñando en el Concilio de Jerusalén, y donde salió aprobado, vemos también cómo Pablo utiliza la metáfora del aroma para describir el efecto del Evangelio en diferentes personas. Eh, y como ya les anticipaba, es en esto en lo que nos vamos a enfocar en esta ocasión. Vemos entonces cómo para aquellos que están siendo salvados, el Evangelio es un olor de vida para vida, pero para aquellos que están rechazando el mensaje es un olor de muerte para muerte. Y bueno, esta imagen resalta la división clara en los tipos de respuesta que hay ante el mensaje del Evangelio. Eh, y bueno, de antemano sepa que usted va a caer en alguna de estas dos categorías. También como dijo el Señor Jesús, o se está con Él o se está contra Él. No hay puntos intermedios. Entonces, obviamente, nuestra oración es que hoy usted esté con el Señor Jesús y que para usted el mensaje que estoy por predicar y que predicó el hermano Alejandro sea olor de vida para vida. Eh, Así que bueno, ¿cuál es este mensaje que Pablo no falsificaba, sino que comunicaba con sinceridad como de parte de Dios? ¿Qué es lo que Pablo predicaba de parte de Dios? O mejor dicho, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Bueno, en primer lugar, para que no quede ninguna duda, el Evangelio es uno solo. Y es tan así que hay una maldición de Dios para todo quien ose predicar otro mensaje que aun a pesar de aparentar ser la buena noticia de Dios, no lo es en absoluto, parafraseando Gálatas 1. Entonces, habiendo dicho esto, que el Evangelio es solo uno y que proviene directamente de Dios, eh, y que obviamente está registrado en la palabra de Dios, podemos decir que hay resúmenes de diversa longitud, y que no todos son iguales en cuanto a los matices del evangelio que están comunicando. Eh, pero bueno, algunos de los resúmenes más cortos dicen que el evangelio
es acerca del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, en Lucas 4:43, o el evangelio de la gracia de Dios, en Hechos 20:24. Y bueno, otros resúmenes un tanto menos acotados, pero igualmente certeros, pueden ser, por ejemplo, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O en 1 Corintios 15, 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O también en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y bueno, ya hay otros pasajes que si bien podrían parecer discursos más de tipo extensos, como la predicación de Pedro en Hechos 2, o de Esteban en Hechos 7, o de Pablo en Hechos 13, o inclusive de Pablo en Hechos 20, cuando reunió a los discípulos para partir el pan, el apóstol les enseñaba, y el apóstol debía salir al día siguiente, era su discurso de despedida en Troas, y alargó el discurso hasta la medianoche, cuando el joven llamado Eutico se cayó porque se quedó dormido desde un tercer piso, fue levantado muerto. Luego Dios obró un milagro y resucitó al joven, y uno diría ya, bueno, después de esto seguramente todos se fueron a sus casas, pero no, resulta que el pasaje termina en que el apóstol terminó hablando largamente hasta el alba. Pero ¿cómo podía ser entonces que Pablo predicase por tanto tiempo un mensaje que, como hemos visto, se puede resumir en uno o un par de versículos? Y bueno, Pablo también nos da una pista en Hechos 20 del 26 al 27, donde en otro de sus discursos de despedida, en este caso a los ancianos de la iglesia de Éfeso, el apóstol señala que se iba limpio de la sangre de todos, porque no había rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Es decir, el apóstol enseñaba dentro de lo posible todo cuanto podía perdón, enseñar a los creyentes acerca de la palabra de Dios en función de su necesidad y madurez. Pero dado el tiempo que tenemos por delante, me tomo de dos versículos para predicar el Evangelio. Uno que ya vimos en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el segundo en Hechos 20, del 20 al 21, donde el apóstol dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Analicemos entonces el contenido de la buena noticia que gatilla el que no todos los oyentes se alegren. Y bueno, este mensaje se resume prácticamente en tres ideas que para otros sí es de sumo gozo. La primera idea es que el problema del hombre delante de un Dios justo tiene que ver con su pecado y con las consecuencias de su pecado, la muerte. Entonces, el problema del hombre delante de un Dios justo, la paga de su pecado. La segunda idea, la solución de un Dios misericordioso, que es la vida eterna que Dios ofrece en Cristo Jesús, nuestro Señor, el regalo de la vida eterna. Y la tercera idea es la respuesta que solicita Dios de parte del hombre, la necesidad de arrepentirse del pecado y de tener fe en el Señor Jesús. Y bueno, porque estas tres ideas generan una reacción tan negativa de parte de algunos si objetivamente hablando, según Dios, es la mejor de las noticias? Esto resulta al menos algo paradójico, el que un mismo mensaje, como hemos visto para algunos, para los que se salvan, sea olor de vida,
pero para aquellos que están rechazando el mensaje, sea olor de muerte para muerte. Eh, pero para hacer también un análisis un tanto más detallado, vamos a ver cómo la reacción negativa al Evangelio es indicativo de tres cosas. En primer lugar, indicativo de intereses personales o agendas ocultas. Y rápidamente vemos cómo está el caso de los fariseos, quienes rechazaban el mensaje por celos, porque estaban perdiendo el protagonismo en la escena religiosa. O los intereses personales de los artesanos en Éfeso. En Hechos 19, bueno, el pasaje previo al que me refería de los celos de los fariseos está en Hechos 13. Y aquel de los celos de los artesanos en Éfeso está en Hechos 19, donde un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de la diosa pagana Diana, eh, estaba dándose cuenta que iba a perder su clientela, porque Pablo estaba eh, persuadiendo a todos de que se volvieran al Dios vivo y dejaran atrás su vana manera de vivir y su vana religión también. Y bueno, entonces vimos que es indicativo de intereses personales, pero eh, una reacción contraria al Evangelio también es indicativo de un problema moral, como vemos en Juan 3, del 19 al 21, donde el Señor Jesús, enseñándole a Nicodemo, eh, eh, señala que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, el Señor Jesús aquí lo que está diciendo es que la gente de su tiempo le rechazó principalmente porque sus obras, las obras de la gente que rechazaba a Jesús, eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Esto también es muy comúnmente señalado en predicaciones del Evangelio, donde muchas personas indican que no pueden creer en Dios porque no tienen suficientes pruebas, pero la respuesta de Dios para esa objeción eh, en varios pasajes de las Escrituras es que en realidad el creer en Dios no es un problema de tipo intelectual, sino que es más bien un problema de tipo moral. Y bueno, pasando a este tercer punto, el tener una reacción contraria contra el Evangelio eh, es indicativo de un problema en el corazón, yendo un poco más profundo. Entonces vimos que era indicativo de unos intereses personales o agenda oculta, de un problema moral y yendo un poco más profundo, de un problema del corazón. Vemos en Marcos 8 cómo inclusive los discípulos se estaban afanando porque no habían llevado pan. Y el Señor Jesús eh, les dice, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. El contexto de este pasaje es cuando el Señor Jesús les advierte a sus discípulos de la levadura de los fariseos, que era de la doctrina de los fariseos. Eh, Ahí obviamente en Marcos 8 no está la explicación explícita del pasaje, pero sí en Mateo 16, en donde no por casualidad el pasaje que le sigue a este pasaje donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos que si aún su corazón estaba endurecido, que cómo podía ser que viendo seguían sin creer. Y bueno, el pasaje que le sigue a este, por obviamente
la determinación de Dios en su misericordia de enseñarnos acerca de la dureza de nuestro corazón y acerca de la realidad de nuestra condición caída, vemos cómo el pasaje que le sigue es la confesión de Pedro, donde el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos que quién dice la gente que Él es. Y el apóstol Pedro le responde al Señor Jesús que Él es el Cristo, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, bienaventurado, porque esto, el que el apóstol Pedro supiera acerca de la identidad real del Señor Jesús, no era algo que se lo había revelado carne ni sangre. O sea, no era una conclusión a la cual él había llegado por sus propios medios, sino que el Padre que está en los cielos se la había revelado. Entonces, así como Pedro y así como cualquiera que a lo largo de la historia ha pasado de muerte a vida, requiere que usted le pida a Dios que sea Él quien abra sus ojos, pues por la dureza de su corazón caído, no hay palabras más acertadas para usted que aquellas que dijo el Señor a sus discípulos. Eh, ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Es por esto también que Jesús enseñó a Nicodemo que es imposible que alguien entre al reino de Dios a menos de que no nazca de nuevo. Esto lo vemos en Juan 3. Y para que el hombre nazca de nuevo, se requiere el nacer del agua y del espíritu. Es decir, para el hombre es imposible y debe Dios intervenir y hacer nacer de nuevo al hombre de lo alto. Entonces, Dios debe orar en ese corazón endurecido y cambiar su naturaleza para que pase de ser un corazón de piedra a uno de carne, lo cual se conoce también como el milagro de la conversión o el milagro de la salvación. Es por esto, entonces, que le invito a usted, querido oyente, a que se despoje de todo orgullo y se humille a los pies de la cruz del Señor Jesús, reconociendo su necesidad de un Salvador como hombre pecador que es usted delante de un Dios santo, quien en su justicia no puede dejar sin castigo al culpable, pero quien al mismo tiempo en su misericordia nos amó en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesús es el único Hijo de Dios. Él es el cumplimiento a las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es verdaderamente Dios, de la misma naturaleza del Padre, y se hizo hombre, tomando nuestra misma naturaleza, pero sin pecado. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, quien estuvo entre los hombres enseñando acerca del reino de Dios y extendiendo su misericordia a todo tipo de pecadores, sanando sus dolencias físicas y espirituales, perdonando pecados y haciendo en todo la voluntad del Padre, voluntad que tenía como fin último el que el Señor Jesús, llegada la hora, fuera levantado en la cruz del Calvario, en donde el Padre cargó sobre él nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Considere pues el mensaje de salvación y pida a Dios que sea Él abriendo sus ojos y transformando su corazón, tal que usted pueda dejar de lado sus intereses personales, tal que se pueda dar cuenta que usted no es bueno como lo vende el mundo, ni virtuoso, sino que usted es un pecador necesitado de un Salvador y pueda ver entonces en el Señor Jesús y en su obra en la cruz el amor de Dios para con usted, que a pesar de merecer justamente el castigo eterno de Dios en el infierno, Él había establecido como parte de su buen plan el quebrantar a su Hijo, llevando nuestro pecado, pues de este modo el Hijo prosperaría la voluntad del Padre. Es decir, fue el Padre mismo quien castigó al Señor Jesús en aquella cruz, puesto que durante 3 horas, según el relato bíblico, del mediodía a las 3 de la tarde,
tinieblas cubrieron la tierra como señal del castigo divino contra el pecador. Y así como a un deudor que debe poco, se alegra poco cuando se le perdona dicha deuda pequeña, a un deudor que debe una deuda impagable y que se le perdona dicha deuda, ese mismo deudor se alegra sobremanera. Según la palabra del Señor, todos nosotros somos deudores de Dios de una deuda impagable, lo cual puede resultar ofensivo para algunos o olor a muerte para muerte, puesto que nos habla acerca de nuestra maldad y acerca de nuestra necesidad de ser rescatados de nuestra condición. Pero para los que se salvan es olor de vida para vida, pues no es más que la descripción certera de nuestra condición moral, de lo duro que es nuestro corazón y de lo egoístas que somos en vivir en función de nuestros propios intereses. Y que a pesar de ello, Dios haya enviado a su único Hijo para que muriendo en la cruz cargara nuestro pecado y por la fe en él pudiésemos nosotros ser justificados delante de Dios, ser declarados inocente en su tribunal de justicia, es entonces un mensaje de olor grato de vida para vida. Entonces, ruego a Dios que en su gran misericordia obre para salvación en la vida de quienes escuchan esta verdad en esta predicación del Evangelio. Verdad que a diferencia de las doctrinas del mundo, no es agradable a la vista, puesto que no habla acerca de la bondad y la virtud del hombre, como ya he dicho, sino que hablan de que usted, al igual que todo hombre que ha pasado de muerte a vida, ha violado las leyes de Dios y no ha dado a su Creador el amor y la adoración que él merece, por los incontables beneficios que él otorga a los hombres, partiendo por el sol que sale cada mañana sobre buenos y malos y terminando por la dádiva perfecta, la dádiva que viene del cielo, el pan celestial que del cielo descendió el Señor Jesús, el lucero de la mañana, la luz del mundo, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Señor Jesús, no ande en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Es entonces mi oración que usted pueda ver este mensaje por lo que realmente es la mejor noticia dada a los hombres, pues no hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres pecadores puedan hallar salvación. Arrepiéntase y ponga toda su confianza en el Señor Jesús. Deseche toda autoconfianza en su propia bondad. Más bien pida perdón a Dios por sus pecados y pídale que obre en usted el milagro de la salvación y Él así lo hará, porque esa es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y el Hijo le resucitará en el día final. Le ruego entonces como embajador de Dios, como si Dios mismo le estuviese rogando, no espere un segundo más. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesús para que junto con nosotros pueda decir que el olor del Evangelio es olor grato de vida para vida y que no hay nadie como nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Muchas gracias por su tiempo y por su atención y que el Señor bendiga su palabra y los invito a cerrar sus ojos en oración para terminar. Padre nuestro, te agradecemos por tu gran amor, puesto que cuando aún éramos pecadores enviaste a tu Hijo a morir por los pecados nuestros para que todo aquel que viendo su maldad y viendo tu bondad y tu justicia, vea en el Señor Jesús el único camino de salvación, el único camino de reconciliación para que pueda entonces pasar todo aquel
que en esta hora haya escuchado de muerte a vida y pueda entonces ver la belleza del Salvador nuestro y pueda considerar el costo tan grande que fue que el Hijo Eterno, que estuvo siempre en comunión contigo, se separase de ti y fuese desamparado por ti, para que todos aquellos que nos apoyemos en su bendita obra en la cruz del Calvario y confiemos en la justicia que hay disponible para el pecador por su gloriosa resurrección, podamos entonces pasar a ser parte de la familia tuya. Te agradecemos entonces, Padre, por tan rico don, por la vida eterna y el perdón de los pecados que tú ofreces a todo pecador por medio del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesús. Y te agradecemos todo esto, confiados en que tú eres bueno, tú eres justo y tú eres misericordioso y que no hay nadie como tú. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.